Acta de inicio de la asignatura Proyecto Final. Buenos días, acta de inicio de la asignatura Proyecto Final. En el día de la fecha, 10 de septiembre de 2021, y siendo las 10:30 horas, se reúne la mesa evaluadora conformada por los profesores Dr. Juan Manuel Rodríguez, Dr. Cristian Mateos y Dr. Cristian García Bauzá, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas, con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Proyecto Final correspondiente a la carrera Ingeniería de Sistemas. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral y se encuentra inscrito el alumno Nicolás Sebey, DNI 38.529.379. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia a Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, podés continuar, Nicolás. ¿Arrancó? Sí, por favor. ¿Cómo no? ¿Están viendo todos? Sí. Perfecto. Buenísimo, arranco entonces. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos. Mi nombre es Nicolás Sebey y hoy les voy a presentar mi trabajo final de tesis, que fue dirigido por Mauricio Arroqui y codirigido por Sebastián Sampaoli, y el título del mismo es Despliegue automático multiplataforma para aplicaciones de escritorio. La agenda de este trabajo está dividida en 8 puntos, arrancando por la propuesta, siguiendo por App Manager, que les voy a contar qué es, problemática, solución, implementación, resultados, conclusiones y trabajos futuros. La propuesta que se nos ocurrió tanto a mí como a mis directores fue la de tratar de hacer que el trabajo de un desarrollador sea más sencillo que lo que es hoy en día. Para eso, lo que buscamos fue abarcar estos 3 puntos. Primero, automatizar y simplificar el despliegue de una aplicación. Es decir, que el desarrollador tenga que encargarse solo de codificar su aplicación y luego el despliegue de esa aplicación que desarrolla sea de manera automática. Segundo, generar un instalador automáticamente para esa aplicación de escritorio en cuestión, de nuevo, con el mismo fin, que el desarrollador no tenga que ponerse a desarrollar ni a utilizar ninguna herramienta para realizar el instalador, sino que de alguna manera automáticamente el instalador de esta aplicación de escritorio se genera automáticamente. Y por último, mantener dicha aplicación del desarrollador de manera actualizada. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que el desarrollador realice cambios sobre su aplicación, se vuelva a automatizar la parte del despliegue de esa aplicación y se le vuelva a generar de manera automática un instalador para dicha aplicación. Antes de continuar, les quiero hablar un poco de App Manager. App Manager es una herramienta web que facilita a los desarrolladores el desarrollo, control y mantenimiento de sus aplicaciones. App Manager es una herramienta que está diseñada para soportar aplicaciones EUIHA, cuya sigla significa Enriched UI Java Applications, y busca facilitarle al desarrollador estos 3 puntos. Primero, el de la generación de un pipeline de CI/CD de manera automática. ¿Cómo funciona? El desarrollador conecta el repositorio de su aplicación original a esta herramienta y la herramienta automáticamente le genera un pipeline de CI/CD a esa aplicación. Si ese pipeline de CI/CD pasa de manera satisfactoria, lo que va a pasar es que la herramienta le va a generar un instalador de manera automática a esa aplicación. Y por último, otro punto que buscaba mantener App Manager, pero que todavía no estaba desarrollado, era el de mantenimiento de las aplicaciones. ¿Qué era esto? Que, de nuevo, cuando el desarrollador actualice sus repositorios, estos 2 primeros puntos vuelvan a ejecutarse para siempre mantener la aplicación del desarrollador actualizada. De esta manera, lo que buscaba App Manager era automatizar estos procesos y lo que estaba haciendo internamente, digamos, era aplicarle una metodología de DevOps a esa aplicación del usuario.
¿Qué es DevOps? DevOps viene su nombre surge está separado, digamos, en dos partes. La primera parte significa desarrollo y la segunda operaciones, y son dos equipos que trabajan en el desarrollo de aplicaciones. El primer equipo, el de desarrollo, es el encargado de, como les contaba, de desarrollar las aplicaciones y demás. Y el de operaciones es el encargado del despliegue y monitoreo de las aplicaciones una vez que ya están desarrolladas. La metodología de DevOps lo que busca, mediante la utilización de los pipelines de CI/CD y demás cosas, es que la relación entre estos dos equipos sea continua y se genere un feedback mucho más intenso entre estos dos equipos, descubriendo así, por ejemplo, errores de manera prematura y que el código de la aplicación que va a terminar saliendo sea de mejor calidad y más seguro que si no se utilizase esta metodología. Para continuar un poco explicándoles cómo funciona App Manager, les voy a explicar un poco el flujo de cómo funciona agregar y conectar una aplicación a la herramienta. Primero, una vez que el usuario se loguea, va a tener una interfaz como esta, en la que va a tener una barra lateral donde va a poder observar todas las organizaciones a las que el usuario tiene acceso. Las organizaciones van a ser las que adentro van a tener las aplicaciones y van a ser, digamos, las dueñas de las aplicaciones que se van a conectar. El usuario puede crear tanto nuevas organizaciones como nuevas aplicaciones. Si desea crear una nueva aplicación, lo que va a pasar es que se va a encontrar con un formulario como el siguiente, en el que va a tener que identificar el nombre de la aplicación, el dueño de la aplicación, que como les contaba puede ser cualquier organización a la que este usuario tenga acceso, el tipo y una breve descripción de la aplicación que va a conectar. Con esto, el usuario de App Manager tiene, digamos, el marco de su aplicación realizado y se va a encontrar ahora con una tabla en la UI donde va a poder identificar todas las aplicaciones a las que tiene acceso. Pero como les decía, hasta ahora solo creamos el marco y nunca le conectamos realmente una aplicación a la herramienta. Para eso debemos cliquear sobre el nombre de la aplicación y vamos a ir al menú específico de esta aplicación, donde vamos a tener dos opciones a controlar. Subir History, que ahora les voy a contar qué es, y los Settings. En los Settings lo que vamos a poder hacer va a ser el proceso de conectar realmente una aplicación, eligiendo cualquiera de estos tres providers, que son los providers que soporta App Manager, que son GitLab, GitHub y Bitbucket. Dependiendo de donde el usuario tenga almacenado su repositorio, va a elegir uno, le va a dar los accesos a la herramienta sobre esos repositorios y se va a conectar. Una vez que se conecta, lo que pasa internamente es que App Manager agarra el repositorio original del usuario, crea una copia de crea un repositorio espejo de ese repositorio original y lo guarda en servidores de App Manager. Y va a trabajar sobre este repositorio espejo de ahora en más. Y lo que va a hacer, por ejemplo, va a ser, al momento de conectarla, si se conecta de manera satisfactoria, se van a crear sus pipelines de CI/CD de esta aplicación y se van a correr. En el caso de este ejemplo, la aplicación que se conectó tenía dos ramas, master y otra rama diferente. Podemos ver en el estatus de estas dos ramas que uno es satisfactorio y el otro no. ¿Eso qué quiere decir? Que se corrió el pipeline para estas dos ramas, para uno pasó de manera satisfactoria y para el otro no. Es por eso que en la rama master, en la última columna, tenemos la posibilidad de descargar un instalador hecho para esta aplicación y en la otra rama no, porque al no terminar su pipeline de manera satisfactoria, no podemos descargar su instalador. Y de esta manera tenemos completado el flujo de la conexión de una aplicación a App Manager. Ahora bien, ¿cuál es la problemática que nosotros tenemos para lograr nuestra propuesta de automatizarle a los desarrolladores la fase de despliegue y la creación de instaladores? Es la siguiente. Que realizar todo esto para el desarrollador, tanto la parte de despliegue como crear un instalador, es costoso en base a tiempo de puesta a punto. ¿Por qué? Porque para realizar el despliegue tiene que hacer todos los desarrollos necesarios para esto, porque tiene que tomarse su tiempo, tiene que investigar cómo hacerlo, tiene que saber cómo hacerlo y tiene que hacerlo.
Todo eso le cuesta tiempo, que es lo que nosotros le queremos ahorrar al desarrollador. Aparte de esto, que se necesita personal capacitado, porque necesitamos que el personal que haga todo esto sepa cómo hacerlo, y si no sabe cómo hacerlo, tenemos que capacitarlo. Y eso de nuevo nos lleva tiempo, tanto de investigación como de desarrollo, como de capacitación, y en un ámbito empresarial también es costoso. Ahora bien, como yo les mostré, App Manager viene a solucionar en parte esto, pero ¿qué pasa? App Manager está limitado a aplicaciones EUIHA. Y seguramente ustedes no han escuchado hablar hasta ahora de las aplicaciones EUIHA, no son las más conocidas, no son las más famosas, y si viniese un desarrollador que quiere automatizar todo lo que nosotros le proponemos automatizar para otro tipo de aplicaciones, no podríamos hacerlo. Es por eso que se nos ocurrió la siguiente solución, y es la de extender la funcionalidad de App Manager de manera que agregar soporte para cualquier tipo de aplicación sea lo más sencillo posible. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Es lo siguiente. Al momento de hoy, App Manager o App Manager original soportaba solo aplicaciones EUIHA. Yo lo que hice fue, mediante un trabajo también de desarrollo y de investigación, fue buscar cómo darle soporte para un nuevo tipo de aplicaciones, como son las aplicaciones WPF. Las aplicaciones WPF son, la sigla significa Windows Presentation Foundation, son aplicaciones desarrolladas por Microsoft, que se están usando bastante y son las aplicaciones más utilizadas de las desarrolladas por Microsoft. Con esto, lo que yo busqué fue no solo darle soporte para un nuevo tipo de aplicaciones, sino realizar esta investigación de manera que logre encontrar cuál es todo el desarrollo en común que tiene App Manager que va a funcionar para cualquier tipo de aplicación. Hay partes del código que son en común para cualquier tipo de aplicaciones que se les quiera dar soporte, y eso es lo que yo estaba buscando encontrar. ¿Para qué? Para lograr tener una manager final en el que realicé una abstracción de todo el código en común para cualquier tipo de aplicación, y luego lo único que habría que hacer para agregar soporte para darle soporte a un nuevo tipo sería solo agregar el código específico para ese tipo, teniendo, como les decía, una manager final con primero una abstracción y luego el código específico para realizar la automatización de todo lo que les conté para aplicaciones EUIHA, para WPF, como podría ser también para aplicaciones Java pura y cualquier otra que se le quiera dar soporte. ¿Cómo se implementó todo esto? Para contarles cómo se implementó todo esto, voy a dividir la parte de la implementación en dos grandes grupos. La primera va a ser App Manager, donde les voy a contar todo lo que desarrollamos de App Manager, todo lo que hubo que hacer y qué se hizo. Y luego, por separado, a pesar de estar todo en la misma herramienta, les voy a contar cómo se implementó la parte de la generación de instaladores, ya que se podría tomar como un proyecto adentro de App Manager. En cuanto a App Manager y a la implementación, lo que hubo que, desarrollar en sí fueron 4 puntos principales. Primero, lograr diferenciar, cuando se conecta un repositorio a la herramienta, lograr diferenciar si ese repositorio es de una aplicación tipo EUIHA o no. Ahora les voy a contar por qué. Además de eso, se debería reconocer el tipo de la aplicación en sí, ya que, como les dije, va a haber código, va a haber un desarrollo específico para cada tipo de aplicación a las que tenga soporte. Por eso necesitamos saber qué tipo de aplicación es la que se está conectando. Otro punto a tener en cuenta era la creación del GitLab CI.yml. Esto es un archivo que es el encargado de la configuración de los pipelines de CI/CD cuando se conecta a la herramienta. Es decir, este archivo es el que va a generar de manera automática los pipelines y los va a correr de manera automática. Volviendo al primer punto, ¿por qué necesitamos diferenciar las aplicaciones EUIHA de las demás? Porque las aplicaciones EUIHA, cuando son creadas, automáticamente crean este archivo de configuración. Es por eso que no se lo debemos agregar al repositorio
espejo que estamos creando y almacenando en los servidores de App Manager, perdón. Pero sí debemos crearlo y agregárselo a todos los repositorios que no sean en Ouija, y para cada tipo de aplicaciones que tengamos soporte va a tener cada tipo su GitLab CI específico para la configuración de sus pipelines. Y por último, algo que les dije que App Manager quería tener como uno de sus puntos, pero aún no estaba desarrollado, era la actualización sincronizada. ¿Qué es esto? Que cada vez que el usuario de App Manager actualice sus repositorios, se vuelva a generar el pipeline sobre la aplicación actualizada y se vuelvan a generar los instaladores sobre la aplicación actualizada. Para contarles un poco más o menos cómo es el flujo cada vez que se conecta una aplicación a App Manager, les hice el siguiente diagrama, que es el que les voy a pasar a explicar. Cuando se conecta una aplicación a App Manager, lo primero que hace App Manager es reconocer el tipo de esa aplicación. Para eso, lo que va a hacer, ¿para qué hace eso? Para ver si ese repositorio es soportado por App Manager o no. Si no es soportado, se informa del error y se desestima el repositorio. Si es soportado, ya podemos crear el repositorio espejo porque sabemos que va a ser una aplicación que realmente va a utilizar App Manager. Pero bien, antes de guardarlo en los servidores de App Manager, hay que analizar si ese repositorio es Ouija o no. Si es Ouija, termina el ciclo, se crea el repositorio espejo, se almacena en los servidores de App Manager, se corren los pipelines y si los pipelines van bien, se generan los instaladores. Si no es Ouija, tenemos que corroborar qué tipo es. Dependiendo del tipo que sea, se le va a agregar al repositorio espejo el archivo de configuración específico para ese tipo y ahí sí termina el ciclo, al igual que con las App Manager. Para poder realizar todo esto, además de diferente código que se realizó y diferentes soluciones, se tuvieron que agregar dos estructuras principales. Primero, una lista. Esa lista va a contener toda la información de todos los tipos soportados por App Manager, incluyendo, por ejemplo, el archivo de configuración del pipeline para cada una. A su vez, se agregó un hashmap, que la clave va a ser el nombre del tipo de soportado y el valor va a ser un per que va a tener dos valores. Va a tener el nombre de un archivo y el nombre de una palabra reservada. ¿Para qué es esto? Este hashmap funciona para analizar si la aplicación que se está queriendo conectar es realmente soportada. Lo que va a pasar es que se va a recorrer todo este hashmap y ese archivo que está agregado al pair como valor es un archivo que al darle soporte para, por ejemplo, en este caso en las aplicaciones de Ouija, se buscó un archivo específico de aplicaciones de Ouija que sabemos que no va a estar en otro tipo de aplicaciones y adentro de ese archivo se buscó una palabra reservada. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a recorrer todo este hashmap buscando por esos archivos, por ese archivo, y dentro de ese archivo por esa palabra reservada. Si lo encontramos, quiere decir que podemos decir y afirmar que estamos con un repositorio de ese tipo. Si no, se pasa al siguiente tiempo y se recorre todo el hashmap hasta encontrar el tipo o hasta recorrerlo todo, y ahí podemos decir que estamos en el caso de un tipo que no es soportado por App Manager. Y con esto tenemos cumplidos los primeros puntos de las implementaciones que teníamos que hacer para App Manager. Pero todavía nos falta la parte de mantener actualizadas las aplicaciones. Y para esto lo que se hizo fue utilizar webhooks. Lo que se hizo fue, ya que el usuario al conectar su repositorio nos había dado permisos sobre esos repositorios originales, lo que se hizo fue ponerle un webhook al repositorio original que va a estar escuchando cada vez que se realicen cambios. Y cuando se realizan cambios, empieza a funcionar la solución. ¿Cómo se desarrolló? De la siguiente manera. Se creó una interfaz que va a ser reimplementada por cada tipo de provider que soporte App Manager. ¿Por qué? Porque cada provider funciona diferente, tiene configuraciones diferentes, y lo que va a tener esta interfaz van a ser dos métodos. El primero, un create webhook. Este método lo que hace es agregar el webhook al repositorio original al momento de
la conexión de la aplicación a App Manager. Ese webhook queda en el repositorio original del usuario y va a estar, digamos, dormido y se va a despertar, va a escuchar los cambios que cuando el usuario hace cambios sobre este repositorio y ahí va a llamar al Update Mirror Repository. Este método lo que hace es crear una nueva copia del repositorio original actualizado, almacenarlo en los servidores de App Manager y eliminar el repositorio espejo viejo. Además de eso, le va a volver a agregar el archivo de configuración de los pipelines, los va a volver a correr y si termina de manera satisfactoria, se va a volver a generar el instalador. Y de esa manera tenemos implementadas las 4 soluciones, los 4 puntos que necesitábamos solucionar de App Manager para generar soporte para cualquier tipo de aplicación. Entonces, ¿cómo funciona la parte de la actualización? El usuario de la aplicación actualiza su código, los webhooks se despiertan, se corren, se crea el nuevo repositorio espejo, se sincroniza y se guarda en los servidores de App Manager. Como les conté, la parte de instaladores, de la creación de instaladores, lo podemos, digamos, tomar como un proyecto aparte, pero que está dentro de App Manager. Por eso es que quería hacer la división y explicárselos bien cómo funciona ahora App Manager. Cómo funcionan ahora los instaladores, perdón. ¿Por qué? Porque el proyecto original de los instaladores, de la creación del instalador, estaba diseñado específicamente para generar un instalador para aplicaciones EUIHA. Y tenía estas 4 clases principales. La primera es main, que está encargada de desempaquetar el ejecutable propio de la aplicación y los binarios necesarios para esta. Main lo que va a pasar es que cuando el usuario final de la aplicación corre el instalador, va a desempaquetar todos los archivos necesarios que van a estar en main, que ahora les voy a contar cuáles son, y los va a ejecutar de manera que se instale la aplicación en la terminal del usuario final. A su vez tenemos browser. ¿Qué es browser? Browser realiza la funcionalidad específica de la ejecución del instalador. Esta clase tiene las configuraciones del instalador más allá de los pasos específicos para generar y para instalar una aplicación EUIHA. Tiene, por ejemplo, toda la configuración de lo que es Ceph. Ceph es una librería cuya sigla significa Chromium Embedded Framework, y lo que hace es al proyecto, al desarrollo, a la aplicación en la que se usa Ceph, le permite tener un browser embebido en su aplicación, en nuestro caso, en nuestro instalador. ¿Para qué se utilizó Ceph? Se utilizó para darle, por ejemplo, una UI más parecida a lo que es una aplicación web a nuestro instalador, a pesar de ser una aplicación de escritorio, y de esa manera darle que quede más lindo, digamos. Para eso se utilizó browser. App, como les contaba, es la clase que tiene las características específicas para realizar un instalador EUIHA. Y por último, binaries, que es el encargado de empaquetar todo esto y dejarlo listo para que main lo desempaquete cuando el usuario final ejecute el instalador. Se los voy a explicar un poco más didácticamente con este diagrama. Acá podemos ver, por ejemplo, main lo que hace es crear los paths donde se van a guardar los directorios en la terminal del usuario final. Main llama a browser, browser inicializa, configura y realiza todas las especificaciones de Ceph. Browser llama a app, app tiene las funciones de instalación específicas para un instalador EUIHA. Y luego main llama a binaries, se empaqueta todo esto y nos queda el instalador listo para ser descargado. Ahora bien, como les contaba, este proyecto estaba implementado específicamente para aplicaciones EUIHA y tuve que hacer una reimplementación y un rediseño para lograr, de nuevo, abstraer la funcionalidad común, en este caso, de cualquier instalador y separarlo de la funcionalidad específica que debemos agregar para cada tipo de instalador en específico de los tipos de aplicaciones que les demos soporte. Obtuve algo como esto, en el que ahora tenemos las clases, bueno, main y binaries no sufrieron cambios, pero ahora main va a llamar a app, que app ahora
va a tener la funcionalidad en común de cualquier tipo de instalador. ¿Qué va a tener? Por ejemplo, cualquier tipo de instalador de una aplicación de escritorio necesita tener la creación de un directorio, necesita tener un desinstalador y demás funciones comunes a cualquier tipo de aplicación de escritorio que se quiera instalar. Eso lo tiene App. A su vez, App llama ahora a Ceph Handler, que Ceph Handler viene a reemplazar Browser y tiene la funcionalidad específica de Ceph. Tiene todas las configuraciones de Ceph. Y ahora nos encontramos con Installer, que Installer es una interfaz que va a ser implementada por cada tipo al que se le dé soporte en App Manager y va a tener la funcionalidad específica que no está implementada en App para cada tipo de aplicación, de nuevo, a las que se le dé soporte, como pueden ser, por ejemplo, eWiha, WPF o aplicaciones Java puro. Teniendo ahora el diagrama de la siguiente manera. Main, de nuevo, no cambió, se mantiene igual. Ahora App va a llamar a Ceph Handler, que va a tener sus configuraciones y va a tener las funcionalidades comunes a cualquier tipo de instalador de aplicaciones de escritorio. Llama a Ceph Handler tiene sus funciones y sus configuraciones y App llama, en el caso de querer crear un instalador eWiha, va a llamar a la instancia de eWiha. Esta clase va a tener la funcionalidad específica de un instalador eWiha y, por último, main llama binaries y empaqueta todo esto. ¿Qué pasa? Ahora podemos ver, por ejemplo, que se empaquetan mucho menos archivos que si fuese un solo instalador que soportase instalar cualquier tipo de aplicación, ya que en este caso se está creando y empaquetando un instalador de tipo eWiha. Y con eso tenemos terminado lo que sería nuestro instalador. Con eso, ahí ya les comenté lo que fue la implementación que tuve que realizar para lograr generar la solución que quería a tanto la problemática que teníamos como a mi propuesta. Y para contarles los resultados que obtuve, les voy a explicar más o menos cuál sería el proceso que ahora habría que hacer para darle soporte a un nuevo tipo de aplicaciones. En este caso, que fue algo que yo hice, les voy a contar lo que tuve que hacer para darle soporte a una aplicación WPF, para darle soporte en realidad para aplicaciones WPF a App Manager, y les voy a mostrar lo sencillo que fue. En cuanto a la UI de App Manager, lo único que tuve que hacer fue en el formulario agregar al deslizable de tipos los tipos, el nuevo tipo soportado como es WPF. En cuanto al código de App Manager en sí, lo que tuve que hacer fue agregar a la lista la información de los tipos WPF, analizar y crear el archivo de configuración de los pipelines de una aplicación WPF y agregarlo a la lista, y investigar un poco las aplicaciones WPF, encontrar un archivo específico de aplicaciones WPF que yo sabía que no iba a estar en otro tipo de aplicaciones. En ese caso fue un archivo de configuraciones con una extensión que era propio de las aplicaciones WPF, entonces eso me aseguró que no iba a estar en otro tipo de aplicaciones, y encontrar una palabra reservada en ese archivo y agregar todo esto al hashmap. De esa manera ya se iba a reconocer cada vez que se quisiese conectar un repositorio WPF. Eso para lo que fue App Manager. En cuanto a los instaladores, lo que tuve que hacer fue, lo primero que nada, reconocer cuáles eran los archivos de un repositorio WPF que yo necesito, que el usuario final en realidad necesita para poder correr su aplicación WPF. ¿Esto por qué? Porque todos los archivos que se generan o que están en el repositorio no son necesarios para la ejecución de esa aplicación. Es por eso que se reconocen cuáles son los archivos que son necesarios para la ejecución y esos son los que se empaquetan, y lo que hacemos, se reconocen esos archivos, se empaquetan y se edita el GitLab CI.yml. ¿Por qué? Porque el pipeline va a tener un job encargado de empaquetar esos archivos que reconocimos y guardarlos en la nube,
¿Para qué? Para que cuando se ejecute el pipeline, se descarguen esos archivos, se desempaqueten y van a ser los que se van a utilizar para la instalación de, en este caso, un instalador WPF. Y por último, crear la instancia en el código del desarrollo del instalador con las funcionalidades específicas de un instalador WPF. Con todo esto ya tenemos soporte para aplicaciones WPF en App Manager. Se observó que no fue demasiado complicado el trabajo de agregar soporte para un nuevo tipo de aplicaciones, que era lo que estábamos buscando, y por sobre todo lo que podemos observar es que ahora cada vez que un usuario de un desarrollador de aplicaciones WPF quiera realizar el despliegue y realizar instaladores, con App Manager lo va a poder hacer de manera automática, que era la propuesta principal que nosotros teníamos. ¿Qué conclusiones saqué de todo este trabajo? Bueno, para contarles un poco las conclusiones que yo saqué de todo este trabajo, les quiero contar un poco algo que tuve que hacer yo, que fue para lograr entender bien y reconocer qué fue, cómo funcionaba Manager y qué poder tenía Manager. Lo que hice fue crearme una aplicación WPF muy sencilla y aplicar tanto el despliegue, la creación de pipeline de CI/CD y la creación de instaladores de manera manual, es decir, sin utilizar App Manager. Para esto, lo primero que tuve que hacer fue realmente entender qué era DevOps, entender qué era un pipeline, saber cómo se creaba un pipeline, saber cómo se configuraba un pipeline y saber por qué lo estaba utilizando. Al querer crear mi pipeline, me encontré con que existían muchas herramientas para realizar esto, como son, por ejemplo, Jenkins, AWS de Amazon, Azure DevOps, Travis CI y GitLab CI/CD. Una vez que encontré que estaban todas estas herramientas, lo próximo que tuve que hacer fue, bueno, ¿cuál uso y por qué? De nuevo, tiempo de análisis y demás, y de investigación. En mi caso, me incliné por la herramienta GitLab CI, porque es la que utiliza App Manager internamente para crear sus pipelines y ya me iba a servir para ir entendiendo un poco más todo eso. Es por eso que me incliné por GitLab, por la herramienta que da GitLab, creé los pipelines y ya tenía esa parte hecha. Pues de nuevo, para crear el pipeline tuve que ver cómo funcionaba este archivo de configuración, ver que era un pipeline, cómo se configuraba y demás. Con eso tenía la parte de los pipelines hecha. Ahora bien, me faltaba la parte de crear el instalador. Para crear el instalador, lo primero con lo que me encontré fue con que tenía dos opciones. O crear un instalador ad hoc, es decir, un instalador desarrollado completamente por mí, o utilizar una herramienta que me ayudase a crear mi instalador dedicado para mi aplicación de escritorio. Analizando, encontré estas tres herramientas que eran muy utilizadas, como son Ispac, Wix y Visual Studio Installer. Me llevó un tiempito de análisis, ver cuáles y por qué eran las mejores, y en mi caso, entre estas dos opciones, me quedé con la parte de utilizar una herramienta, porque como lo que yo estaba haciendo era algo de investigación y quería realmente ver cómo crear un instalador y demás, sabía que la otra opción me iba a llevar mucho más tiempo y era algo que capaz que no era necesario. Me incliné por la parte de las herramientas. En mi caso, por haber creado una aplicación WPF, que la creé con Visual Studio y demás, me incliné por Visual Studio Installer. Lo que tuve que hacer para crear ese instalador fue descargarme el paquete de Visual Studio Installer en Visual Studio, correrlo, elegir qué archivos eran los que yo tenía que agregar a este instalador y algunas configuraciones más que no vienen al caso, pero la verdad no fue tan complicado generar este instalador. Y tenía mi instalador, que igual tenía una UI bastante fea, que tenía mucha interacción con el usuario final, donde le tenía que indicar cosas como, por ejemplo, dónde era la ruta donde quería guardar su directorio y demás.
Con eso, como conclusión final, lo que saqué fue que todo este tiempo que yo usé tanto para análisis, para investigación y para desarrollo, con App Manager me lo hubiese ahorrado y lo único que hubiese tenido que hacer hubiese sido conectar el repositorio de mi aplicación WPF a App Manager y listo, tenía todo andando si es que el pipeline pasaba de manera satisfactoria. Así que, como conclusiones finales, lo que les quiero mostrar son algunos pros y contras que yo encontré sobre App Manager ahora que está actualizado y que tiene soporte para aplicaciones de Ouija, para aplicaciones de WPF y que darle soporte para nuevos y cualquier tipo de aplicación es muy sencillo. Me encontré con los siguientes pros y contras. Los primeros pros fue que no se necesitan conocimientos previos de DevOps para aplicarlo. ¿Por qué? Porque es todo automático, de nuevo. Segundo, que la herramienta nos ofrece un instalador nativo y dedicado para nuestra aplicación, que de nuevo no lo tiene que hacer el desarrollador, es simple hecho de descargarlo y de esa manera ya lo puede distribuir entre sus usuarios finales. Tercer punto, como pro, que la herramienta brinda el soporte de actualizaciones, es decir, que cada vez que se actualiza el repositorio, se va a actualizar el pipeline, se va a actualizar el instalador, cosa que no iba a pasar en el caso de, por ejemplo, mi instalador que hice de manera manual. Si quería un instalador para mi aplicación actualizada, tenía que volver a realizarlo. Y por último, que el mantenimiento del ciclo de DevOps también se encarga App Manager, por lo que el desarrollador no tiene que hacerlo. Ahora bien, hay que ser realista y App Manager también tiene contras, como cualquier herramienta, y las que pude encontrar son las siguientes. Primero, que es menos flexibles a cambios o requerimientos específicos. Esto creo yo que pasa cada vez que se utiliza una herramienta para automatizar algún proceso que no desarrolla el desarrollador, ya que hay cosas capaz específicas que necesita un desarrollador para una aplicación WPF en específico, que obviamente al ser automatizado todo esto no lo va a poder realizar. Y la segunda contra que encontré es que no tenemos soporte para manejo de instaladores de versiones anteriores. Siempre el instalador que te permite descargar App Manager es sobre la última versión de la aplicación conectada a App Manager. Es por eso que eso lo podemos ver como una contra. Con esto creo que termino mi trabajo. Las conclusiones fueron muy buenas. El resultado que obtuvimos fue bueno, ya que logramos solventar nuestra propuesta y generar, digamos, solucionarle lo que nosotros queríamos, que era automatizarle ciertos pasos a los desarrolladores. Pero para terminar, quiero contarles algunos trabajos futuros que se podrían realizar sobre tanto mi desarrollo, mi trabajo de tesis, como sobre App Manager, y son los siguientes. El primero, que es algo que está realizándose mucho ahora, es el análisis de estadísticas de aplicaciones. Tener diferentes métricas que se pudiesen analizar sobre las aplicaciones conectadas y mantenidas, digamos, por App Manager, como la cantidad de descargas, como la cantidad de veces que los usuarios encuentran errores, la cantidad de veces que pasa o no pasa el pipeline y demás. Un segundo trabajo futuro que se podría realizar sería el de control de versiones. Con esto estaríamos solucionando una de las contras que yo les conté, y lo que buscaría este trabajo, en lo que pensé yo, sería eso, darle al usuario la posibilidad de controlar las versiones, de tener instaladores de versiones más viejas y demás. Y por último, otro trabajo futuro que podría realizarse sería la actualización automática de las aplicaciones. ¿Qué sería esto? Esto ya es más jugando con el usuario final de la aplicación, y es que cada vez que el desarrollador de la aplicación, supongamos WPF, cuando la actualice, se le avise al usuario final de esta aplicación: che, mirá, hay una nueva versión de la aplicación que vos estás usando, si querés actualizarla, se puede actualizar de manera automática. Eso obviamente serían trabajos a futuro y se lo dejo a otros tesistas. Yo por ahora terminé mi trabajo, espero que les haya gustado todo lo que les conté, que haya sido entretenido, que me hayan entendido, y bueno, cualquier duda estoy para respondérselas.
Bueno, no sé si están los otros ahí, la verdad que... bien. Por un Cristian, momento pensé que no me había escuchado a nadie. no, sí, Acá estamos, acá estamos. Bueno, primero felicitarte por el trabajo, me parece muy interesante todo esto que tiene que ver con DevOps y lo que sea, cualquier cosa que sea despliegue automático, semiautomático de aplicaciones, eh, justamente porque es algo que lleva mucho tiempo, tiene mucha tasa de error si uno lo hace a mano y es interesante. A mí la única cosa que me queda media colgada acá del App Manager es dónde queda el instalable. O sea, el instalable te queda directamente en el App Manager o vos podés hacer algo como, por ejemplo, que te actualice una página web o te cree los nightly o lo que fuera y te lo suba al sitio de la aplicación. No, la idea es que el desarrollador de la aplicación descarga su instalador y lo puede distribuir entre los usuarios finales. Pero, digamos, la manera de distribuirlo es esa, descargándolo, aunque a futuro también se podría tener alguna, por ejemplo, alguna web que se genere directamente y que el instalador se pueda descargar de ahí y que, por ejemplo, el usuario de, de App Manager distribuya entre los usuarios finales esa web y demás. Podría ser una buena Sí, solución, sí, ¿no? me parece porque ahí tenés de punta a punta, que te vaya generando, o sea, yo me imagino algo que te vaya armando la web, te vaya poniendo, por ejemplo, Exacto. los nightly o las últimas versiones y que también te vaya manteniendo instaladores para las versiones que yo supongo que vas a taguear en tu repo, como diciendo, no sé, la Claro. versión 1, la También sería versión más fácil 1.3. También sería más fácil el análisis de estadísticas desde esa web para controlar eso, la cantidad de descargas y demás. Sí, sí. No, por mi parte no tengo ninguna otra pregunta. ¿No? Nicolás, gracias por la presentación, estuvo muy clarito. Se nota que canalizaste los nervios moviéndote de un lado a otro permanentemente en la silla y eso te permitió ser muy claro al explicar. Yo una duda tengo pero bueno, por ahí lo explicaste y lo omití, no lo sé. Vos vas a tener, por ejemplo, un instalador que va a correr en una máquina cuando vos lo instales y esa aplicación va a asumir que hay esta es mi impresión, ¿no? Que hay un runtime ya preparado para poder ejecutar esa aplicación. No sé, por ejemplo, estoy pensando en Java. ¿Quién es el que chequea o quién es el que se encarga de decir, bueno, está el runtime de Java o está una máquina virtual de cierta, con Bien, una eso JVM cierta versión? ¿Eso de quién es responsable? Ese tipo de del asegurar el instalador, ambiente de ejecución. Ajá. del instalador. Esos serían, por ejemplo, los pasos específicos que agregaría la instancia del instalador de una aplicación Java. Agregarle todos esos archivos necesarios para la ejecución de la aplicación final en la terminal del usuario, digamos. Son todas cosas que se empaquetarían adentro del instalador y se instalarían en la terminal del usuario final. Está bien, imagino que para las aplicaciones WPF, PF. dijiste, también que habrá algún setup o... Sí. Necesitabas de una, digamos, como consola llamada MC Builder, que era con la que tenías que buildear la aplicación y demás, que todo eso tenía que estar ahí empaquetado también. Está bien, correcto. Y otras cosas. Eso sería todos los pasos específicos Claro, que ya estarían en la herramienta, ¿no? sí. Está bien. Y del tema, por ejemplo, nube, no mencionaste, o sea, mencionaste que vos copiás a nube, pero bueno, no sé si eso previste alguna cuestión estilo de, no sé, imaginando que esto se masifique o empiecen a haber muchas aplicaciones que se suban, digo, ¿alguna consideración que quieras comentar de eso? La verdad es que no llegué a pensar tanto qué podría pasar, pero sí, es algo que claramente hay que tener en cuenta. ¿Qué estás usando? ¿Algún servicio en GitHub, específico para eso?
Por ahora se están almacenando las cosas en DigitalOcean y se descargan de ahí. Ah, ok. ¿Y ahora que hay muchas o son estas de prueba las que estás, o quizá alguna en la empresa donde estás trabajando? Bueno, esto se usa en la empresa, pero sí, no hay tantas por ahora, pero es algo que hay que tener en cuenta. Por eso por ahora no surgió ese problema. Está bien, buenísimo, buenísimo. Gracias. No, a vos. ¿Puedo agregar algo a lo que preguntaba Cristian? Sí, Para ¿cómo acotar no? nada más, o para comentarte. Hoy en día la aplicación está en desarrollo, o sea, la estamos desarrollando y todavía no está en producción. Y estamos usando Kubernetes con Google Cloud, con nodos autoescalables y todo eso para manejar la escalabilidad más que nada. Creo que viene por ahí el tema de la pregunta, ¿no? El tema de la infraestructura que estamos usando para pensar un uso más masivo de todo esto. Sí, sí, en algún punto, bueno, por ahí el almacenamiento ahora no es un problema, pero después, y bueno, todo el tema accesos, ¿no? Por ahí en algún momento sí empieza a ser un problema. Eh, Está facilitando tanto la descarga y la instalación que después corres el problema a Claro, pegarle a la sí. infra, no sé. Sí, 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 pero está totalmente. bien. Es como que ya tienen una buena base como para escalar y hacerlo prolijo, digamos, ¿no? Está Entendemos que buenísimo. sí, sí. Sí, sí, entiendo que ahora no es algo que no era foco del trabajo. Lo pregunté nomás de curioso. No, obvio, obvio. Bueno, si mi tocayo no tiene más preguntas, pregunto yo ahora. Bueno, Nicolás y a los dos DIRE, felicitaciones. Me gustó mucho el laburo. Es un tipo de tesis que usualmente no se ve tanto. Me parece que se ayorna, digamos, a los tiempos actuales. Lo que sí lo veo como una buena base, ahí tomo las palabras que decía Cristian recién, es una buena base en el sentido de que entiendo de que, bueno, que a la tesis hay que darle un corte alguna vez, Claro, y sí. bueno, y seguirlo desde ahí, pero a mi gusto, digamos, no es que le falten cosas, pero por ahí a lo mejor yo hubiera enfocado más en cómo se hacen algunas cosas dentro de la solución. O sea, la solución tiene un alto nivel de abstracción y ese alto nivel de abstracción también se refleja hasta en la documentación, ¿sí? O sea, hasta en tu escrito de tesis, me pareció a mí al menos. O sea, Bien. por ahí se carece un poco de detalles de cómo se hacen algunas cosas. Incluso lo arrastraste, se ve de que es también tu lenguaje, o sea, tu forma de comunicar las cosas y en este trabajo lo arrastraste un poco hasta la presentación. Recién cuando, no sé, hablabas de instanciación, por ejemplo, dijiste reconocer archivos a empaquetar. Bueno, ¿cómo se hace eso? Se hace un filtro, se hace a nivel de código, uno los detecta a mano y hay un hash que como ya los tenés identificados, bueno, no van a cambiar. ¿Qué pasa si Claro. cambiaran en algún momento ese tipo de archivos que hay que empaquetar? O sea, si yo quiero agregar otro tipo de aplicaciones, como vos agregaste WPF, ¿qué tendría que hacer para reconocer archivos a empaquetar? ¿No? Porque vos en tu léxico usaste mucho ese tipo de cosas, vuelvo a decir, como en este nivel alto de abstracción. Bueno, hice un análisis, bueno, pero ¿qué es hacer un análisis? ¿No? Que la macana de eso es que todo el laburo que haces, de alguna forma, si no lo contás o por ahí no se le da esa vueltita, nosotros si bien lo podemos imaginar, se pierde, ¿no? Por ahí esto medio, digamos, es como que hay que manejar dos lenguajes. Cuando me meto puerta para adentro y tengo que explicarlo y puedo llegar al detalle, bueno, enfocarse un poco en eso. Sí, Mismo, sí, entiendo. sí, mismo, no sé, que en un momento planteaste como el objetivo de facilitar ese ICD, que era medio como un objetivo del trabajo, ¿no? Ujú. Que es un objetivo ambicioso, pero después ese objetivo ambicioso se ve en líneas estilo, no sé, se corrió el pipeline. Bueno, ¿qué quiere decir se corrió el pipeline y no generó error y se corrió de manera,
digamos, safety y que anduvo todo bien, ¿no? Es como que el nivel de abstracción que tiene la solución a nivel tecnología está también en cómo lo contaste. Pero bueno, nada, eso es una... Sí. Algo a tener en cuenta Y sí, para algo mi vida. sí. Y después, bueno, esto sí ya a lo mejor es un poco más concreto y que decía que por ahí faltaron algunas cositas, no sé, en el análisis, algunos casos no sé si es incompleto, pero por lo menos podríamos decir parcial. No sé, por ejemplo, para instaladores, ponele, te concentraste mucho en empaquetados, en soluciones ya armadas, pero en la parte de Windows, que por ahí es en donde más vengo yo, donde me manejo, se usa también bastante scripting, que eso, PowerShell, por ejemplo, es casi un estándar, digamos, para lo que es instalaciones. Obviamente va en línea de la solución de lo que vos planteabas, de, bueno, el usuario se tiene que hacer su propio instalador y hay que tirarle ahí potencia de código, digamos, en el scripting. Pero bueno, entiendo de que por ahí también se lo podría haber metido y no enfocarse tanto en, bueno, como hacíamos los instaladores en los 90, que era algo que te lo metía en un paquete zip, ponele y te terminaba a hacer del ejecutable y ya está. O sea, hoy si vos querés tener control total de un instalable en vía Windows, por lo menos seguramente vayas con PowerShell, ¿no? Claro. Sí, de acuerdo. Bien. Y bueno, y después a mí me había quedado la misma duda que preguntaba Cristian con el tema de los requerimientos del entorno previo a la instalación. O sea, quién verifica, qué sé yo, no sé, que tengas las biblios que necesitas, que tengas los módulos que necesitas. Vos dijiste que queda del lado del instalador, que queda del lado de App Manager. ¿Y cómo hace eso? O sea, ¿lo hace solo App Manager? ¿Viene ya como con un template construido? O... Claro, así funciona. Está todo, digamos, como ya implementado en la parte de los instaladores y el instalador va a tener todo lo que necesite para poder instalar y correr esa aplicación en la terminal del usuario final. Librerías y lo que sea necesario. Bien. Y viene ya en la solución, digamos, adentro de App Manager. Claro. Y yo podría hacer, no sé, como distintas ramas para distintos despliegues o distintos deploy, ponele, de esos distintos entornos, tomando, no sé, colgándome de un template de App Manager y haciendo mi template de WPF para tal tipo de despliegue, o eso no está contemplado. No, eso por ahora no está desarrollado. Ok, es como que se analizó una instancia particular y se trabajó sobre eso. Bien. Okay. Por eso era también una de las contras que les contaba de que, bueno, no era tan flexible, si se quiere. Claro. Che, y una de las últimas que tengo, ¿hiciste de alguna manera, bueno, este testing como parcializado y enfocado? Decías que habías hecho una aplicación de ejemplo que era sencilla. La probaron con otras cosas. Bueno, recién Sebastián decía que todavía no está en producción, pero ¿cómo tienen pensado, digamos, hacer esa escala, ¿no? Porque por ahí me imagino de que si la aplicación con la que se probó se aleja mucho de lo que van a ser el tipo de aplicaciones que van a encontrar en producción, ¿no? Es como que el salto por ahí va a ser muy grande. Y entiendo que a lo mejor en donde esto puede llegar a tener una oportunidad grande sobre las soluciones estándares es justo en el ejercicio de escala, ¿no? Claro. O sea, si hago, qué sé yo, una solución para casa, por así decirlo, y no voy a ver grandes mejoras. Ahora si tengo distintos despioles, digamos, con despliegue y ese tipo de cosas, con mayor cantidad de líneas de código, mayor cantidad de módulos. Bueno, digo, ¿cómo lo tienen pensado hacer eso? Y eso está medianamente ya implementado. No sé, Seba, si vos le querés contar un poco más o menos cómo está hecho, pero yo creo que sí, que no va a haber problema en utilizar cualquier tipo, que las soluciones que quiera dar App Manager para diferentes tipos de aplicaciones, la aplicación sea más grande. Yo creo que eso está soportado ya.
¿Y para qué tipo de aplicaciones te imaginás de que puede andar mejor? No sé, decime alguna característica de las aplicaciones o de las soluciones. No sé, por ejemplo, escala. O sea, ¿qué tipo de escala están imaginando que podría atender bien App Manager? ¿Cómo? No entendí bien. ¿Para qué tipo de aplicaciones, de soluciones, te imaginás que App Manager puede marcar diferencia? Decime alguna característica de ese tipo de soluciones, no sé, en escala. Te doy un ejemplo. Aplicaciones mobile de módulos o de mini apps chiquititas que ocupan entre, no sé, 5.000 y 8.000 líneas de código. Por decir algo, no sé, si tienen Sí. como estandarizado eso. Claro, la realidad es que eso por ahora no está pensado, no lo pensé yo por lo menos tanto para la tesis y demás, como analizar los casos en los que, o escalas de tipos de herramientas a las que se pudiesen llegar a conectar. Claro. Pero bueno. Ok, bien. Y la última, Sí. ¿cuánto te llevó la tesis, Nicolás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas líneas de código tiene la solución que hiciste? Uy, líneas de código, sinceramente me mataste, pero nos llevó alrededor de implementación y además de implementación lo que tuve que hacer bastante fue también mucho de investigación. Eso me Claro. llevó bastante tiempo por el hecho de que, sinceramente, cuando arranqué con esto no sabía lo que era DevOps, no sabía lo que era un pipeline. Pero nos habrá llevado alrededor de 6 meses entre todo, entre implementación y investigación. Y después de escribirla me llevó un tiempo más porque la verdad no sé escribir, más o menos. Y eso te lo puedo decir, Mauri. Es un Pero aprendí, problema me hizo aprender. un problema de todos los ingenieros, que no sabemos escribir o nos cuesta mucho escribir. Y aparte nos quedamos sin nafta, ¿viste? Se nota Sin también. duda, Tu escrito, el primer capítulo, el segundo, el era- tercero viene así, sí, y el cuarto empieza cada vez más chiquitito. O sea, el último de conclusiones es cada vez más chico. No sé, va a haber tesis que vamos a tener el capítulo de conclusiones de 2 páginas por Y ahí. la leía en algún momento y sentía que estaba diciendo lo mismo y de nuevo lo mismo y bueno. O con mis palabras y quedaba feo, o lo leía y yo entendía lo que había escrito. Che, bueno, está bien eso, nada más. Gracias. No, gracias a ustedes por haberme escuchado y bueno, nada, eso, gracias. Cristian, al otro Cristian, el que estaba comentando recién, ¿puedo agregarte algo más de lo que estabas preguntando que me parece sumamente interesante? Sí, Y sí, de por paso favor. te cuento un poco la visión que teníamos nosotros. ¿Cómo no? Adelante. Buenísimo, buenísimo. La idea de las aplicaciones Ouija es, bueno, un framework para aplicaciones Java con un frontend moderno, ¿no? Con un frontend web, que se pueda desarrollar eso fácilmente. ¿Cómo se engancha con App Manager? Es lo que estábamos pensando en los últimos meses, que por ahí Nico dejó de trabajar con nosotros también, es que los usuarios puedan crear con un CLI fácilmente una aplicación, un template de aplicación Java, y lo pueden enganchar a App Manager. La escala se daría a partir de ese tipo de aplicaciones, de aplicaciones Java, que sean por ahí en un momento pequeñas, que se enganchen con App Manager y se puedan distribuir fácilmente, ¿no? Pero después lo queremos ampliar a otros targets. Por ejemplo, Qt. Yo sé que en la Facu también se usa Qt, que se puedan distribuir aplicaciones Qt o aplicaciones WPF como la que estaba haciendo Nico. ¿Cómo lo pensábamos nosotros, digamos, ir escalando? Bueno, con el framework que estamos desarrollando, que se llama Equo, y digamos, ir probando con los productos nuestros. Nosotros tenemos un par de productos, ir distribuyendo esos productos con App Manager. O sea, usando nuestros propios productos para probar App Manager, ¿no? El target, en un principio, serían aplicaciones Enterprise, aplicaciones de ingeniería, de modelado, aplicaciones pesadas, por decirlo de alguna forma, y que se puedan modernizar con nuestro framework. En principio ese sería el target, después ir escalando a Qt, a WPF, que es lo que armó Nico, ¿no? Pero al principio sería Java puro y aplicaciones Enterprise, basadas en Eclipse. Ese sería un target muy específico que queremos atacar ahora pronto, digamos.
Nosotros sabemos que la UI de Eclipse quedó bastante obsoleta. Muchas veces los plugins no son muy modernos, entonces nuestra idea también es modernizar ese tipo de aplicaciones y que se puedan distribuir con App Manager. Igual, o sea, es como que somos pocos y vamos creciendo de a poco, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Juan también hoy de cómo distribuir esos instaladores, también habíamos pensado en proveer custom domains para cada empresa, digamos, que las empresas puedan definir su dominio y que, digamos, que el instalador se mapee al dominio de la empresa, ¿no? Que puedan definir dominios para sus instaladores, para sus repositorios. Pero bueno, todo eso lleva bastante laburo. Está bueno. Si se meten en Qt, me parece que ahí hay un nicho interesante, porque el despliegue con Qt es bastante heavy. Claro. Sí, es complicado. Pero bueno, está bueno. Me parece que la base está muy buena para agarrar y seguirlo escalando. O sea, el producto está bueno. O sea, si se lo puede continuar, estaría buenísimo. Más allá de la tesis, ¿no? Así que bueno, felicitaciones nuevamente a todos. Gracias. Bueno, paro la grabación entonces y no sé si quieren nos retiramos de la sala, dejamos a los jurados y nos